Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de los mejores consejos culturales. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ya sabe que este programa es conducido por el contador Juan Manuel Ochoa Torres, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, contador, platícanos de qué tema le gustaría platicar el día de hoy. Fíjate, el día de hoy, mi estimada Lilian, me gustaría hablar sobre una palabra relativa a algo que hace mucha falta en nuestro mundo. La palabra que escogí es pacificar. Ajá. Esa palabra pacificar proviene a su vez de la palabra latina pax, que quiere decir quieto de manera natural. Siendo así que la palabra pacificar, ya en específico, proviene de la voz latina pacificare, que es el acto de llevar la paz a algún sitio. Te decía que esta palabra hace mucha falta en nuestro mundo, porque por donde quiera que volteemos, y a veces hasta en muchas familias, pareciese que es precisamente lo que más falta. Pero antes de continuar haciendo un análisis sobre el por qué nos hace falta esa paz desde un punto de vista doctrinal, me gustaría, si me lo permites, para el acervo cultural de las personas del auditorio, citar algo sobre la palabra pacífico. Sí. Ya ves que siempre incluimos alguna cosa de tipo histórico, ¿no? Ya que eso que citaremos a continuación es algo que a muchas personas les podría interesar. Claro. Si en alguna ocasión usted, damita o caballero que nos escucha, ha tenido curiosidad de saber por qué el océano que se encuentra justo al occidente del continente americano, o sea, donde se encuentran las aguas de los puertos mexicanos tan importantes como La Paz, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco y otros muchos lugares de este mismo litoral, son bañadas por las aguas del Océano Pacífico. Sí. El día de hoy, ya que hablamos sobre la palabra pacificar, le diré de dónde procede ese nombre de Océano Pacífico, entre comillas. Muy bien. Usted recordará que cuando Colón llegó a tierras americanas, pensó erróneamente que había llegado a la India. Sí. Y dicho sea de paso, de ahí se deriva el apelativo que de forma equivocada, desde esos años, se empezó a usar para los naturales de estas tierras y se les comenzaron a denominar indios, entre comillas. Este término a mí en lo personal me parece no solo erróneo, sino un poco despectivo, sino, además de todo, el día de hoy se antoja como fuera de lugar, ya que está perfectamente comprobado desde el punto de vista científico y antropológico que absolutamente todos los seres humanos que habitamos el planeta procedemos del mismo ancestro genético y que las diferencias o características externas solo son resultado de la acción combinada del clima, la alimentación y otros condicionantes ambientales. Pero si nos desplazamos a principios del siglo XVI, veremos que el mismo Colón no solamente no se daba cuenta que no había llegado a la India, sino que no se imaginaba que detrás del continente, que después se le denominó como América, había un océano gigantesco, incluso el más grande del planeta. Y cuando don Cristóbal Colón murió el 20 de mayo del año 1506, aún se desconocía que detrás de todo este continente, que Colón erróneamente suponía que eran las Indias, y así se le siguió denominando, pues todavía ni para cuando se conociere lo que
hoy se denomina como el Océano Pacífico. Pero entonces, ¿cuándo se descubrió el Océano Pacífico y a qué se debe su nombre? Mire usted, un español que andaba por Centroamérica llamado Vasco Núñez de Balboa, se cree que fue el primer europeo que vislumbró lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Pero ello ocurrió 7 años después de la muerte de don Cristóbal Colón. El descubrimiento de lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico fue realizado el día 25 de septiembre del año 1513, cuando algunos naturales de lo que hoy es Panamá le dijeron a Balboa que si se dirigía hacia occidente se iban a topar con un mar gigantesco. Balboa siguió las indicaciones de ellos y pues obviamente se encontró con ese mar. Sí. Pero algo muy importante de destacar es que no fue denominado ese mar desde el comienzo como el Océano Pacífico, sino que se le puso originalmente como nombre el Mar del Sur. ¿Cómo ves? ¿Y por qué Mar del Sur? Sí. Usted recordará que en Centroamérica el litoral tiene muchas curvas y muchas vueltas, y seguramente el punto preciso o la playa específica donde Balboa vislumbró ese mar estaba ubicado no tanto hacia occidente, sino hacia el sur. Ajá. Pero, entonces, ¿en qué momento cambió de nombre de Mar del Sur a Océano Pacífico? Fíjese que uno de los más destacados navegantes de toda la historia, que llevaba por nombre Fernando de Magallanes, le propuso al rey Carlos I de España y V de Alemania, también conocido como Carlos V, que hicieran una expedición donde pudieran encontrar un estrecho para pasar adelante del continente americano. Por eso, otros 7 años después de que Balboa descubrió en Panamá lo que ellos llamaron el Mar del Sur, los españoles se habían propuesto a encontrar un estrecho para poder llegar a ese mar desconocido que intuyeron estaba detrás del inmenso continente recién descubierto. Y por eso sale Magallanes en dirección al occidente buscando ese estrecho, y el día 21 de noviembre del año 1520, Fernando de Magallanes logra cruzar lo que el día de hoy se conoce como el Estrecho de Magallanes, que está justamente al sur de Argentina y de Chile. Pero una vez que cruzó Magallanes del Océano Atlántico a lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico, mismo que todavía le denominaban como Mar del Sur, a Magallanes le impresionó el cambio en el oleaje y en el viento, o sea que lo siente como mucho más tranquilo, y por eso lo comienza a denominar como el Océano, entre comillas, Pacífico. Y desde allí, como quien dice, se le quedó el nombre de Pacífico. Y debo confesarle algo, mi estimado radioescucha, que hace muchos años yo también pensaba que el Océano Pacífico era mucho más pacífico que el Océano Atlántico. Pero hace poco tiempo descubrí que tanto un océano como otro son efectivamente tranquilos y pacíficos, cada uno de ellos, pero solamente en la parte oriental de cada uno de ellos. Por ejemplo, el Océano Atlántico es tranquilo y pacífico en la parte oriental, o sea, en la costa de África y en Portugal y de España, pero en la parte occidental, como me refiero al caso del Golfo de México, el Caribe, etcétera, allí no tiene nada de tranquilo. Y lo mismo, el océano supuestamente Pacífico es efectivamente más tranquilo y más pacífico en las costas de América, o sea, en la costa occidental de Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, hasta Chile. Pero si nos trasladamos hasta el extremo occidental del Océano Pacífico, o sea, hasta Japón, China y esos lugares, les llegan unos tifones que quizá sean peores que los que nos llegan en el Caribe. La conclusión a que yo he llegado
es que por la acción combinada de la interacción de los vientos, a su vez derivados de la rotación de la Tierra, las diferenciales de presión atmosférica, las corrientes y las diferentes temperaturas de ambos océanos, hace que las perturbaciones meteorológicas se formen por lo regular, aunque haya excepciones, en el sur y se vayan desplazando hacia el noroeste, siendo así que, por ejemplo, los ciclones y huracanes que luego impactan en el Caribe y el Golfo de México tienen su inicio en la costa occidental de África y se van cargando de agua en su cruce por todo el océano Atlántico. Y algo similar sucederá en el océano que hoy llamamos Pacífico, atendiendo a la sugerencia de don Fernando de Magallanes. Será efectivamente más pacífico en la costa occidental de América, pero cuando les llegan los tifones terribles a toda la costa oriental de Asia, no pensarán que es tan pacífico. Y desafortunadamente, en virtud del calentamiento global causado por una serie de errores humanos, todas esas perturbaciones meteorológicas que forman ciclones y huracanes van a ir siendo cada vez más destructivos. Pero en unos momentos más, si me permites, vamos a exponer ante el auditorio en qué han consistido toda esa larga serie de errores humanos, hasta las desviaciones de los evangelios, lo cual se ha manifestado no solo en cambios climáticos, sino en que la paz que se suponía que debía privar en nuestro mundo parece cada vez más lejano. Sí. En 2 de los libros del paquete que ofrecemos, mostramos cómo unos aparentemente simples cambios que autoridades humanas han hecho indebidamente a la palabra de Dios, que está en la Biblia, han propiciado cambios espectacularmente negativos en nuestro mundo. Y es que cuando el Señor nos indica algo, la verdad es que ningún ser humano en el mundo debiera atreverse a modificar siquiera una coma de lo que allí se indica. Le puedo asegurar que se va a sorprender al conocer la verdad acerca de lo que en realidad dice la Biblia, del celibato, de la forma correcta de orar, lo que dice acerca de las supuestas apariciones, de las invenciones de los santos, de la fabricación de supuestos vicarios de Cristo e infinidad de cosas más. Pero antes de pasar al corte, quisiera decirle algo para su acervo cultural. ¿Sabe por qué nuestro continente se llama América en lugar de haber llevado el nombre de don Cristóbal Colón, que fue quien descubrió el continente? Sí. Fíjese que todo se debió a una sugerencia de un editor. En el año de 1507, sí, un editor europeo llamado Martin Waldseemüller publicó un texto latino que, entre otras cosas, contenía un mapa de parte de la costa oriental de América, hecha por Américo Vespucio. Y el editor sugirió que al nuevo continente se le denominara América, en atención a Américo Vespucio. Y ante la falta de otros escritos en ese entonces que rebatieran esa tesis, que pues no tenía mucho fundamento, pues la costumbre prevaleció y se siguió la simple sugerencia de un editor. Pues déjeme que le diga que un error similar nos podría pasar en otro sentido. Podríamos pasarnos en cuanto al seguimiento de lo más importante para el ser humano, que es el seguimiento a la palabra de Dios, ya que muchas de las veces seguimos supuestas tradiciones que, si las conociera usted a fondo, las haría completamente a un lado. Por eso es importante que conozca más de eso. ¡Excelente! ¿Y por qué no nos habla también del libro de las tentaciones que matan, precisamente? Fíjate que en el libro de Tentaciones que Matan, que afortunadamente pues está vendiendo mucho, ya se empieza a publicar también en los Estados Unidos en inglés. ¡Ay, y ha recibido muchas felicitaciones de allá. Fíjate que una de las cosas más sorprendentes de esto es que cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta
el doctor y yo que hicimos este libro, que no solamente influye poderosamente en la diabetes, en la hipertensión arterial, en la obesidad, en los daños renales, en los daños oculares. En otros programas hemos mencionado que es la principal causa de ceguera en México, y todo esto por la comida chatarra. Así es. De problemas cardiovasculares también, pero también nos dimos cuenta con sorpresa de estudios perfectamente fundamentados de distintas partes del mundo, que influye también en depresiones, influye en hiperactividad, sobre todo en los niños, influye en enojos aparentemente sin razón, y también en algunos casos aparentemente diagnosticados como esquizofrenia, es ocasionado por una persona que abusa del azúcar. Todo esto está descrito en este libro de Tentaciones que Matan. Los especialistas que nosotros consultamos en distintas partes del planeta concluyen que no todas las alteraciones de la conducta son debidas a la alimentación, pero hace una recomendación a los especialistas del mundo y dice: antes de pasar a la siguiente etapa, primero váyase por lo más sencillo, primero modifique la forma de comer. Y se puede encontrar con que muchos de los diagnósticos de depresiones y hasta de esquizofrenia y de enojos sorprendentes, de depresiones y todo esto, son causados por la comida chatarra. Esa comida que estos industriales del alimento, pues ellos no les va a preocupar su salud. No, pues ellos les interesa llenar sus bolsillos de dinero. ¿Y qué hacen para esto? Pues le ponen saborizantes artificiales, le ponen conservadores que en otro sentido lo van a perjudicar, y lo hacen dulce, porque ellos se dieron cuenta que hay estudios muy importantes, que por ejemplo hay un estudio citado ahí en ese libro, de que a un grupo de ratones se les dieron comida normal, y en otra parte les daban comida azucarada, se iban por la comida azucarada. Entonces ellos dicen: ¿qué tengo yo que hacer para vender más? Azucararlo. Que la salud de la gente se va a deteriorar, a mí no me importa, yo lo pongo dulce. Pero usted, querido Radio Escucha, no se deje sorprender. Le invito a que descubra la forma como puede transformar su vida en infinidad de aspectos, y no solamente usted, quizás su cónyuge, sus padres, sus hijos, pero lo más importante es, pues, el precio de esto es relativamente ínfimo comparado con el beneficio que puede usted tener. Lo invito a que descubra la forma como nos están tomando el pelo. Contador, ¿podría continuar con este interesante tema de hoy, que es la palabra pacificar? Con mucho gusto, Lilian. Hace un momento le referí al auditorio que una de las cosas que más hacen falta en nuestro mundo es precisamente la verdadera paz. Eso hace que nos demos cuenta del maravilloso regalo de la paz. Ese regalo, como muchos otros, que también nuestro Padre maravilloso del cielo nos lo da de manera gratuita. Lo que sucede es que no hacemos las cosas como Él nos manda, y consecuentemente de ahí vienen los problemas. Tú recordarás que en una de las veces que el Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos después de la resurrección, la primera cosa que les dice: la paz esté con ustedes. Pero a veces se nos olvida que para que los humanos podamos recibir tanto ese como todos los demás maravillosos regalos de parte de nuestro Padre Dios, en nuestras familias y en todo nuestro mundo, es absolutamente necesario que hagamos las cosas como Él nos dice. Pues sí. Le voy a referir una anécdota personal. Fíjese que en una ocasión estaba leyendo y meditando sobre la palabra de Dios, tratando de seguir aquella indicación que ya he citado en otros programas, que está especificada en el Salmo número 1, una advertencia que debemos tomar muy en cuenta, donde dice, entrecomillado: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Entonces, de acuerdo a ese texto que acabo de leer, y tratando de efectivamente seguirlo, como debemos tratar de seguirlo todos los seres humanos, estaba observando lo que dice ni más ni menos, querida Lilian, en el mismísimo primer capítulo del Evangelio de Juan,
donde una de sus partes dice a la letra lo siguiente, entrecomillado. Sí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me quedé pensando en eso que dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Te imaginas? ¿Podrá haber un regalo más grande para un ser humano, cualquiera, que poder ser llamado en su momento hijo de Dios? Porque observe bien, mi querido radioescucha, cómo dice, y perdóneme que sea reiterativo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted recordará que por allí en la Edad Media había personas que recibían títulos de marqueses, de condes y de no sé qué tantas cosas. E incluso había personas que hasta pagaban fuertes sumas de dinero para recibir esos títulos nobiliarios. ¿Y por qué se llamaban precisamente títulos nobiliarios? Porque supuestamente esos títulos concedían una cierta calidad de nobles, entre comillas, a todas esas personas. El día de hoy, ese tipo de títulos se antojan hasta como medio ridículos. Y en una ocasión, Lilian, fíjate que conocí a una persona que hasta como tímidamente me dijo un día que él tenía por ahí guardado un título de conde, pero ni le había dicho a nadie nunca, me lo dijo a mí porque tenía mucha confianza, porque como que le daba temor a haber dicho se van a burlar de mí, ¿verdad? Pero hay cosas que no tienen un valor pasajero o aparente, como esos disque títulos nobiliarios, títulos absurdos concedidos a humanos por otros humanos, títulos que la mayoría de las veces se concedían pues por una mera conveniencia política o económica, ya y por lo tanto pues no vale nada. Claro. Para una persona que mire las cosas a fondo, pues para eso no vale nada. Claro. Se puede imaginar, por otro lado, que alguien pudiera llevar el título como el que le describía hace un momento, que está citado en el Evangelio de Juan, es que alguien pueda ser nombrado hijo de Dios. Y además, lo que en realidad le concede valor a ese título sería que quien lo otorga, porque ese título no es concedido por otros seres humanos, sino que en su momento será concedido nada menos que por el mismísimo Rey del Cielo. Y conste que un título en la vida futura de esta naturaleza no sería para que absolutamente nadie pudiera envanecerse, ya que un verdadero cristiano está consciente que todo procede de la misericordia de nuestro Padre maravilloso del cielo. Pero lo curioso del asunto es que el día que estaba meditando sobre esa hermosa prerrogativa que Dios concede a los humanos, de poder un día ser llamados hijos de Dios, ¿y qué crees? Ese mismo día, por la tarde, cuando regresé a mi casa, y después de haber estado pensando y meditando ese día sobre ese regalo maravilloso de Dios, que en la mayoría de las veces pasa como completamente desapercibido a la mayoría, me ocurrió algo muy curioso que le voy a referir. Al volver a abrir la Biblia y abriéndola al azar, sin ni siquiera proponérmelo, ¿qué crees? Voy abriendo, sí, en los primeros capítulos de Mateo, donde lo primero que vieron mis ojos fue donde dice, fíjate, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La verdad que me quedé impactado. ¿Por qué? Porque justamente en ese día estaba yo meditando tanto sobre esa extraordinaria prerrogativa de que un día pudiéramos, tú y yo y todos, ser llamados hijos de Dios. Y sucede, Lilian, que voy accidentalmente abriendo una página y un sitio exacto donde sí había leído, pero no lo había asociado o no lo había interrelacionado con lo que dice al comienzo del Evangelio de Juan. Porque en ese otro texto
que dice que tenemos la prerrogativa de ser hijos de Dios, y no lo había asociado con el Evangelio de Mateo, donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto se lo cito, porque ello nos debe hacer pensar en la extraordinaria importancia que para usted y para mí tiene que nos convirtamos en verdaderos pacificadores en todo aquel lugar en donde estemos. ¿No te parece, Lilian? Sí. Ahora bien, y también debemos estar conscientes que la paz verdadera, en todos sentidos, solamente se logra a través del Señor. Porque déjeme que le diga que a todo lo largo y ancho de la historia ha habido infinidad de filósofos, humanistas y sabios que bajo la luz exclusiva de la razón se han dado cuenta de la importancia de vivir en paz y en armonía unos con otros. Pero, como también dijo en otra ocasión el Señor Jesucristo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, separados de mí, nada podéis hacer. Esta es otra extraordinaria verdad. No es suficiente saber que en el amor y en la paz está el futuro del mundo. Hay que tomarse de la mano del Señor. Pero cuando pretendemos seguir el camino del Señor Jesucristo, lo debemos tomar íntegramente. O sea, tenemos que tomar el Evangelio completo. No hacer como hacen algunas iglesias que entresacan algunos fragmentos que creen que sí les convienen y de plano omiten otros. Tenemos que tomar el mensaje completo con todo su contenido, ¿no crees? Claro. Fíjate, Lilian, que hay una parte del Evangelio de Juan, específicamente en Juan 8:32, donde dice textualmente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, mi estimado Radio Escucha, Jesucristo nos está ni más ni menos que condicionando el hecho de ser sus discípulos a la permanencia misma de ellos hacia su palabra. Por ello es que un verdadero pacificador será aquel que se apegue a la palabra del Señor en su sentido integral. Pues sí. En unos momentos más me gustaría exponer ante las personas del auditorio un solo caso de la vida real, mismo que someto a su opinión. Usted mismo me dirá si un verdadero pacificador será el que simplemente aparenta ante los demás ser una oveja, o más bien el verdadero discípulo del Señor Jesucristo será el que se apega íntegramente a los evangelios. El caso que voy a citar a continuación está perfectamente descrito en 2 de los libros del paquete, y ahí se expone cómo en nuestro mundo hay personas que simple y sencillamente aparentan ser seguidores del Señor, pero desde el momento en que se apartan del camino del Señor, ya desde ese momento podrían no solo ellos incurrir en problemas graves, sino que en ocasiones arrastrarán a toda una congregación a cometer los mismos errores que ellos. En unos momentos más lo invito a que analicemos un caso concreto de esto que estoy hablando el día de hoy. Si gustas, en unos momentos más continuamos. Muy bien, contador, pero le pido que continúe con este tema que es sobre la palabra pacificar, basándonos en un caso de la vida real, ¿le parece? Con mucho gusto, mi estimada Lilian. Mire usted, una de las razones por las cuales algunos de los libros del paquete no están en las librerías es porque dicen las cosas tal como son. Y ante la limitación de tiempo, le voy a plantear solamente un caso de la vida real, donde usted mismo podrá ver cómo una forma de actuar errónea y además contraria a lo que dice la Biblia repercute negativamente en la obligación cristiana de pacificar. Mire usted, cuando hablamos de la infalibilidad papal, ¿sabe usted de dónde proviene esa supuesta infalibilidad? ¿Cree usted que ha existido desde siempre? Fíjese que no. Ese fue un dogma que fue instituido hasta mediados del siglo XIX por un papa que se llamaba Giuseppe Mazzai Ferretti,
que se hizo llamar Pío IX, quien entre otras de sus actividades, ya como papa, convocó al Concilio Vaticano I, y uno de los objetivos de ese concilio fue, en la segunda mitad del siglo XIX, fue declarar la infalibilidad papal. O sea, dicho sea en términos prácticos, el propósito era declararse infalible él mismo. Pero ¿qué cree? Que por poco le falla, por poco no lo consigue, porque en una primera votación entre todos los asistentes a ese concilio, la mayoría votó en forma negativa, o sea, se opusieron a que el Papa se declarara infalible. Entonces el Papa Pío IX, en una magistral maniobra de tipo político, permite que la mayoría de los participantes que se oponían a la infalibilidad se fueran a sus casas. Y una vez que se habían ido, con los restantes, hace una segunda votación, la cual resultó positiva. Y así de golpe, la infalibilidad papal se convirtió en una realidad. Pero aquí tenemos dos preguntas. La primera, ¿está fundamentado esto en la Biblia? Al contrario, está prohibido. Y no solo la infalibilidad papal, sino incluso está prohibido el hecho de poner a otro ser humano por encima de los demás. Usted seguramente recordará que en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9, el mismo Señor Jesucristo dice que no debemos llamar Padre a nadie sobre la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en el cielo, y que nosotros todos somos hermanos. Lo invito a que lo coteje en cualquier tipo de Biblia. Acuérdese, Mateo 23,9. Sí. En otra parte dice que el que quiera ser el más grande debe hacerse como el más pequeño y servidor de todos, al tiempo que les ponía como un ejemplo nada menos que a unos niños. Y créame que en infinidad de partes en los evangelios y en los escritos de Pedro, de Pablo y de todos los demás apóstoles, se desprende esa misma prohibición a este tipo de cosas, como está perfectamente descrito en dos de los libros del paquete. Sí. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver esta grave desobediencia con el hecho de ser o no ser verdaderos pacificadores, como debemos tratar de ser los cristianos? Fíjese que sí tiene que ver, y mucho. Cuando el Señor nos indica algo, sus palabras las debemos tomar muy en serio. Y cuando el Señor nos advierte que no debemos poner a nadie sobre la tierra como un padre, ni seguir sus enseñanzas como si fueran enseñanzas del mismo Jesús, es porque el Señor bien sabe que ese alguien se puede equivocar y puede arrastrar a toda su comunidad a cometer pues sus mismos errores. No podríamos describir toda la gran cantidad de errores que han cometido estas personas a lo largo de la historia, pero créame, mi estimado radioescucha, que lo que el Señor nos indica no es algo que nadie sobre el planeta, o incluso ni siquiera un ángel en el cielo, puede darse el lujo de ajustar o modificar. Y le voy a poner una pequeña muestra entre tantísimas que podríamos citar. Cuando un papa llamado Pablo VI sacó una encíclica llamada Humane Vitae, entre otras cosas prohibió el uso de anticonceptivos, porque dijo que eran artificiales. Debo decirle que un poco antes que este papa sacara su encíclica, pidió la asesoría de un grupo de científicos de diferentes especialidades y les preguntó acerca de la conveniencia o inconveniencia de publicar esa encíclica que prohibía los anticonceptivos. ¿Y qué cree? Que ese grupo de científicos le dijeron que no la publicara. Le hicieron ver a este papa que como la medicina, que dicho sea entre paréntesis, también es artificial, sí, obviamente, pues afortunadamente había disminuido de manera muy importante la mortalidad infantil, y que si no permitíamos la planeación de cada familia, entonces los niveles de población crecerían demasiado rápido y ello sería dañino para nuestro mundo desde el punto de vista ecológico, como lo estamos viendo ahora, claro, con el cambio climático, y socioeconómico, lo cual contribuiría a crear un mundo más inestable, más conflictivo y menos pacífico.
Pero cuando recibió el Papa Pablo VI ese informe, lo hizo a un lado y antepuso su personal punto de vista. ¿Qué tiene eso que ver con la creación de un mundo pacífico o no pacífico? Fíjese que tiene que ver y mucho. El tiempo no nos permite para explayarnos demasiado en esto, pero cuando el Papa Pablo VI sacó su encíclica, el mundo en conjunto tenía 4.000 millones de habitantes y en este momento el mundo cuenta con 6.500 millones. Y cada año se añaden al planeta alrededor de 85 millones más. Y todo esto usted me podría decir, pero ¿qué el ser humano no es el elemento más valioso del planeta? Pues sí, obviamente. El ser humano es el elemento visible sobre la Tierra más importante. Pero si el ser humano crece a una velocidad más rápida que la velocidad a cómo se pueden ir generando los satisfactores necesarios, le puedo asegurar que tendremos problemas y necesidades sociales tan grandes que irán en contra de una sociedad estable, armónica y pacífica. Le pongo un caso muy sencillo. En la República Mexicana teníamos, por ejemplo, para el año 1972, 50 millones de habitantes. Pero para el año 2000 ya éramos 100 millones. O sea, que en el cortísimo lapso de 28 años, México duplicó su población. Y ello quería decir que en esos mismos 28 años debimos de haber sido capaces de construir otro país igual al que construimos en toda nuestra historia. O sea, debimos de haber duplicado toda la vivienda, los empleos, el agua potable, el drenaje, la electricidad, la gasolina, la producción de alimentos, las escuelas, absolutamente todo. Pero como ni México ni nadie pudo haber sido capaz de haber construido otro país igual en ese cortísimo lapso, pues ¿qué cree? Que hubo y hay infinidad de carencias, las cuales hacen que nuestro país viva en una situación cada vez más conflictiva e inestable. Como usted comprenderá, en este simple programa de solamente 1 hora de duración, no alcanzaría a explicarle toda la gran cadena de consecuencias negativas y de, pues por desobedecer ni más ni menos que la palabra de Dios. Y no solamente en eso, sino que toda la gran cadena de desobediencias que están citadas en 2 de los libros del paquete se manifiestan prácticamente en todo lo que nos rodea. Y obviamente el no seguimiento de la palabra de Dios siempre traerá consecuencias negativas para todos. Sin embargo, le tengo una buena noticia, que Dios nos juzgará a cada uno de manera individual. Y todos estaremos frente al trono de Dios en su momento. Y usted y yo tenemos la oportunidad de que si otros se van por otro camino diferente, pues yo lo invito a que usted y yo no lo hagamos. Pero el primer paso para convertirnos en pacificadores y sembradores de la verdad, pues es conocer la palabra de Dios, porque nosotros mismos, si decimos que somos pacificadores, no podemos ser pacificadores por nosotros mismos. Tenemos que simplemente seguir la palabra de Dios, y dentro de los designios de Dios, pues está, entre otras muchas cosas, el ser pacificadores. Así que hoy le invito, querido amigo, a que recuerde las palabras de Jesucristo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo lo invito a que usted y yo nos convirtamos en pacificadores reales, pero no por nosotros mismos, sino simplemente haciendo caso a lo que el Señor nos dice. Pues sí, en realidad tiene mucha razón. Ahora que nuestro país y el mundo nos estamos enfrentando a tantísimos problemas, es cuando más necesitamos convertirnos en pacificadores. Pero como bien dice usted, haciendo lo que el Señor nos indica. Le recuerdo a usted, amigo Radio Escucha, que si quiere conocer más sobre este y otros temas, en los libros del paquete usted los podrá encontrar. Gracias y lo esperamos el siguiente programa. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal
como en el social.